Conociendo el ajedrez. Primeros pasos. El ajedrez no es solo un juego, ya que se puede considerar un modelo de aprendizaje que permite desarrollar múltiples habilidades de gran importancia en los procesos de razonamiento, entre las cuales resaltan capacidad de abstracción, habilidad en el cálculo, capacidad de síntesis, habilidades comparativas, desarrollo de habilidades en la toma de decisiones en tiempo limitado, desarrollo de la memoria en todos los niveles, ya sea mediata, inmediata, operativa, entre otras. Por este motivo, se ha demostrado la efectividad de su incorporación a los sistemas educativos, en lo que se ha podido comprobar que los alumnos que estudian y practican el ajedrez obtienen resultados docentes superiores. Como juego, constituye un placentero medio de integración social, que además por sus características contribuye al desarrollo de valores éticos y como deporte profesional, además de ser altamente competitivo, se caracteriza por permitir a sus practicantes desempeñarse a un alto nivel de maestría hasta edades muy avanzadas. Entonces, ¿dónde se juega el ajedrez? La lucha ajedrecística se desarrolla en un tablero de 64 casillas, 32 claras y 32 oscuras, 26 diagonales, además de 8 columnas designadas por las letras de la A a la H y 8 filas con números del 1 hasta el 8. Esto hace que a cada una de las casillas del tablero les corresponda una letra minúscula y un número, que le denomina, por ejemplo, ascendiendo por la vertical o columna E, tenemos los cuadros E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8. El tablero siempre se coloca entre los jugadores, de manera tal que la casilla de la esquina derecha de cada jugador sea blanca, donde las filas 1 y 2 son para las piezas blancas y las filas 7 y 8 para las piezas negras. Cada bando tiene 16 piezas, con una colocación simétrica en el tablero. Los peones se colocan en la segunda y séptima fila. Las torres en las columnas A y H sería en H1, H8, A1, A8. Los caballos al lado de las torres en B1, B8, G1 y G8. Los alfiles al lado de los caballos en C1, C8, F1 y F8. ¿Quiénes quedarían? El rey y la dama. La dama se coloca en la casilla de su color, o sea, la dama blanca en la casilla blanca, que sería de 1, la dama negra en la casilla negra o oscura, que sería de 8. Y el rey al lado de la dama sería en E1 y en E8. Tomando como referencia la colocación central de las piezas rey y dama, se emplea la terminología flanco rey y flanco dama para denominar a cada uno de los lados o mitades del tablero. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo por hoy. Concluyendo, la partida de ajedrez se desarrolla en un tablero que tiene 64 casillas. Entre claras y oscuras forman diagonales, filas y columnas. Las piezas blancas se colocan en las 2 primeras filas y las piezas negras en la 7ª y 8ª fila. En próximos videos veremos cómo se desplaza cada pieza y por qué es importante saber el nombre de cada casilla del tablero. Si les gustó el video, recuerden dar like, compartir y suscribirse, pues de esta forma más personas podrían ver el video y ustedes estarían listos para las actualizaciones. Así que a suscribirse. En los comentarios díganme qué temas de ajedrez les gustaría conocer. Besitos, nos vemos en el próximo video. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!